Bueno, estamos en las crónicas de la Federation, una nueva emisión. Quien está a mi lado, a mí me figura a la izquierda, pero suele estar a la derecha mío. No sé cómo, digo, en la imagen, ¿no? No piensen mal, o bien, depende de dónde se encuentre usted ubicado ideológicamente, señor televidente o radio escucha. No importa si derecha o izquierda, está Enrique Gariglio. Lo saludo, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Vamos a decir cuál tema, porque habría que haber empezado así para capturar la atención, pero la verdad es que nosotros hablamos con la gente de la Federation, que ya les diremos quiénes son en algún momento, porque es increíble la gente cómo pregunta, ¿no? ¿Quiénes son estos de la Federation? No vamos a decir quiénes son ni a qué nos referimos con esto, pero sí vamos a contar cuál es el tema que nos trajeron hoy para conversar. En realidad nosotros hablamos mucho tiempo con ellos durante la semana, de martes a martes, y bueno, nos tiraron un tema que realmente nos quedó picando en la cabeza, que tiene que ver con los y las denunciadores seriales, no de cereal, sino seriales de serie, ¿sí? Es decir, aquellas personas que se la pasan haciendo denuncias con más o menos pruebas, depende el caso o la conveniencia o el momento indicado. Me parece interesante destacar una diferencia entre el político que hace denuncias mediáticas y el periodista que hace denuncias también mediáticas, ¿no? Digo esto porque hay dos o tres diferencias que hay que señalar. Primero, el hecho de que sean mediáticas y no judiciales, ¿no? En general, uno diría, bueno, tendrían que ir de la mano. En general no es así. ¿Por qué? Porque quizás a veces la falta de pruebas hace que no tengan una relevancia suficiente o sea contraproducente, si la denuncia fuera verdadera, presentarse sin las pruebas suficientes. Pero sí necesitan ese impacto mediático, esa denuncia, para que tengan alguna relevancia o que expliquen su origen o su razón de ser. Entonces, bueno, esta es una primera diferencia, ¿no? Que son denuncias mediáticas antes de ser judiciales, en algunos casos ni siquiera ven la luz de la justicia. Son denuncias que quedan, nacen, se desarrollan y mueren en el ámbito de los medios de comunicación. Y la otra diferencia que me parece interesante mencionar es que no es lo mismo que una denuncia de esta naturaleza la haga un político, no sé qué opinas vos, Henry, que la haga un periodista, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, vamos a hablar de la tarea del periodista rápidamente. El periodista de investigación, sobre todo, no necesita recurrir a todas las pruebas que necesitaría, por ejemplo, un abogado para presentarse en una causa, para defenderse o al contrario, acusar a alguien, porque ¿cuál es la tarea del periodista? No es lograr obtener justicia, sino informar y comunicar. Entonces quizás esa información que tiene el tipo, que por ahí es incompleta y es distinta al volumen que tendría que tener el abogado que se presenta en una causa judicial, justifican igual su publicación. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, para que la justicia actúe, muchas veces es necesario, pero sobre todo para informar. En todo caso, bueno, es una protección que algunas veces parece excesiva, pero si pensamos en un sistema democrático, sabemos que una de las patas de este sistema democrático sobre el cual se sostiene es la libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, Sí. esta libertad de expresión se pone en la balanza una suerte de control también que los periodistas ejercen y en buena hora sobre el poder político. Entonces no se le puede exigir al periodista la misma rigurosidad que se le exigiría a un abogado que se presenta con todas las pruebas en una causa, ¿no? Cuando los políticos se ponen a denunciar en los medios, que es lo que la Federation nos dijo, muchachos, pongan Claro. el foco acá. Muchos políticos que han hecho toda su carrera en función de las denuncias. No sé si tenés ganas o no de hacer nombres, pero a mí no me importa. Sí. Pero hay, No, hay, pues, hay hombres y mujeres de la política que han hecho toda su carrera política y funcionan sí. así. Yo voy a explicar rápidamente cómo funciona la cosa. Quizás el medio de comunicación tiene alguna información y se la da al político. Y se la da al político. Esa información, por supuesto, es incompleta y responde a intereses que no tienen mucho que ver en general con la investigación periodística, sino más que nada con una suerte de operaciones, ¿no? Sabemos que los medios son conglomerados de poder importantísimos o herramientas del poder real que muchas veces necesita, bueno, ajustar cuentas con el otro poder que es el poder político. Y no queda muy bien que salga un periodista por ahí a hablar de algunas cosas sin tener un referente político que de alguna manera sirva de vocero. Entonces, bueno, eligen dos o tres diputados, diputadas o referentes de la oposición, suponiendo que la denuncia va en contra de un gobierno, y de alguna manera le dan la información
Y estos hombres se convierten en voceros en los propios medios que le dieron la información y se vuelven famosos y hacen su carrera política en función de las denuncias. Esto se nota porque a veces cuando los gobiernos arreglan con el oficialismo de turno, por ejemplo, si fuera el denunciado, esos personajes desaparecen. De repente uno los ve todos los días en los programas de televisión y de repente no los ve más. Y uno dice, ¿qué pasó? Ah, bueno, deben haber arreglado de alguna manera. Entonces son utilizados también estos políticos muchas veces como una herramienta de presión para que no quede como el medio solo denunciando cualquier cosa, ¿no? No sé cómo lo ve Henry o qué te dijo la Federation al respecto. El tema, concluimos con vos, Pablo, que tenía que ir por ahí, que tenían razón, que el tema de la utilización de la denuncia serial de la corrupción como elemento de operación o de campaña o de instalación de políticos, esto vino a cuento justamente con del estallido del caso de los audios, ¿no?, que involucran hoy al gobierno de Javier Milei. Pero bueno, a partir de eso nosotros tratamos la Federation nos sugirió buscar una derivación, ¿no? Y era esto de cuántos políticos hicieron su carrera en base a las denuncias permanentes de corrupción y que está todo mal y que uno por ahí puede presumir que sí que hay muchas cosas que en una gestión pública pueden estar mal, pero de ahí a que sea un infierno de corrupción como hicieron suponer algunos políticos, por ahí es un poco alejado. Esto viene a cuento por ahí de personajes como Elisa Carrió o Graciela Ocaña, que han construido su carrera política en base a la denuncia permanente de casos de corrupción, que la mayoría de ellos quedó en eso, en una denuncia, en gran impacto político, mucha repercusión mediática, erosiona al gobierno que en ese momento, porque por lo general, como vos decís, sí, cuando son oposición se la pasan haciendo denuncias y después súbitamente se llaman a silencio y los casos de corrupción desaparecen. Ya no hay más, por más que la estructura del Estado es gigantesca no dicho en el mal sentido, digo por su magnitud y por los valores que maneja, es una estructura grande y es previsible que haya, no justificable que haya corrupción. Pero bueno, cuando asumen los gobiernos de sello político afines a lo de Sí, Elisa Carrero o Graciela sí, Ocaña, sí. súbitamente desaparecen Mm. todas las denuncias de corrupción. Y me acordaba, o traje a cuento con este debate y el planteo de este tema, ¿no?, lo que Martín Carparrosa hace unos años definió como el honestismo, ¿no? Esa tendencia de estos políticos, la explotación que hacen estos políticos de la denuncia serial, de el pregonar que hay un estado de corrupción permanente y resumir todos los males de una nación o de un país a la corrupción, ¿no? Porque alguno se quedó con un vuelto. Y esto entonces excluye o deja fuera un montón de otras cuestiones, ¿no? Hablábamos programas atrás acá en Tendencia sobre la ley de entidades financieras de la dictadura, hablábamos de Martínez de Oz, que la instituyó, que es la principal herramienta que favorece la fuga de capitales, el endeudamiento monstruoso, la falta absoluta de control sobre bancos, entidades financieras. Y eso nunca se tocó, digamos, nunca la escuché hablar a Elisa Carrió de una cuestión como esa, que es tan capital para favorecer, o fue tan importante para favorecer el endeudamiento y el quiebre económico y moral y político de este país, ¿no? Bueno, de eso no se habla. Entonces, el honestismo, no, acá el tema es que se quedaron con un vuelto esto. Esto no quita, no se No pretende justificar nada. minimizar la gravedad de algunos hechos, ¿no? Pero y linkeaba esto, ¿no?, con lo que alguna vez Adolfo Sturzenegger contaba de qué le había dicho Durán Barba, ¿no?, el comunicador, el experto en comunicación política ecuatoriano, que fue el artífice, dicen, sí, fue así, de Mauricio Macri, ¿no?, de la creación del PRO, del momento de más auge del PRO y Sí, de sí, sí, Mauricio sí. Macri en la Sí. política. Que él le había dicho, no, vos tenés que decir, Adolfo, que hay inflación, que es un desastre todo. Sí, bueno, pero y si me preguntan que cómo lo tengo
resolver eso. No, 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 vos decís que la inflación es un desastre, que no se puede vivir y nada más. Esa era la receta de Durán Durán Barba. Barba para Adolfo Schwarzenegger y eso le sirvió al PRO para llegar al poder. Y bueno, finalmente un poco a veces ha sucedido así con el tema de la corrupción, ¿no? No, decir que hay un montón de corrupción y después no, es un horror, entonces después lograr tu objetivo electoral y esas denuncias quedan en la nada. Sí. No sé si me No, derivé por ahí no, 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 en no. mi. Yo tengo, voy a llevar a la radio después una ramita y cuando te esté yendo por las ramas, en vez de sacarte la tarjeta roja, te saca con la ramita, pero por ahora está muy bien. Ha seguido un hilo, Ah, increíblemente. Este, bueno, no, no, me parece muy bien lo que decís y bueno, y esta lógica también, si bien no nos gusta hacer, es más, por orden de la Federation, nos dijeron no hagan periodismo de periodistas porque es una tentación, realmente porque uno sabe muchas cosas claro, y a veces lo indignan a uno. Pero bueno, hay que considerar los medios de comunicación nada más, y esto lo digo, como una herramienta, insisto, del poder real, no como un poder real en sí mismo, ¿no? Porque si no le estamos dando demasiada entidad a eso que son, una herramienta para transmitir ideas, para transmitir valores, que bueno, que en algún momento, por supuesto, como toda herramienta, según el fin que persigue, podrá ser más o menos noble o más o menos criticado, según también el punto de vista nuestro. El punto de vista nuestro coincide con el de la Federation, así que siempre nos tentamos a poner la lupa sobre los medios, pero hay que poner la lupa en serio sobre el poder real, que es donde realmente de donde menos se habla, ¿no? Y bueno, sí, y lo que se ha logrado en este tiempo, en función también del papel preponderante que han tenido en los medios de comunicación este tipo de información y este tipo de voceros desde la política, haciendo política con esto nada más, sin proponer ideas, hablando de problemas, es cierto, pero son problemas que no hablan de lo que tiene que ver con el futuro de un país o las condiciones geopolíticas, se habla muy poco de las relaciones internacionales y es un tema que en la Argentina, sobre todo en los países subdesarrollados, porque no hablemos con eufemismo, no somos en vía de desarrollo ni nada que se le parezca, el condicionamiento es extraordinario, más en tiempos de sí, globalización, que bueno, que sumerge a toda la gente en un charco, ¿no? Ni siquiera en un mar, de incertidumbres, de percepciones de que no queda nada bueno por venir, y bueno, a todo esto se le suma, por supuesto, estos condimentos que hacen del ser y del existir, la verdad, una suerte de tragedia, ¿no? Y en definitiva, uno, si pone la tele, vos te das cuenta, no quiero hablar de los medios, pero tengo que hablar, ves a esos voceros y a estos denunciadores seriales, y la agenda, terminan fijando agendas sobre temas que son importantes realmente, pero que distraen de los temas más importantes aún. Vos hablabas de corrupción y dentro de la corrupción también tenés niveles de corrupción, ¿no? Y estos denunciadores claro. seriales, como bien decías vos, hacen el foco quizás en las denuncias de corrupción que la gente más puede entender, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué impacta tanto ahora el tema de las coimas de Karina con el 3% este supuesto que estaría pidiendo por cada cosa que se hace en el gobierno? ¿Por qué el número 3 se ha viralizado tanto en estos días? No pues se habla de la Trinidad Divina, sino es que se habla del porcentaje que se queda ella en el bolsillo. Porque uno lo entiende. Si vas al kiosco y te cobran 103 pesos, decís, bueno, ¿por qué me cobras 3 pesos más ahí? Porque a alguno se lo debe quedar. Se entiende el entongue, el negocio cuál es del gobierno nacional. En cambio, cuando te hablan, no, pero se fugaron en miles de millones de dólares durante el gobierno de Macri y ahora se están fugando otros tantos, no entendés muy bien qué son las letras del tesoro, qué es la tasa esta que está aumentando, qué Sí, significa, salvo cuando te tocan con un corralito la guita tuya. Pero sí. entonces la corrupción más importante a nivel volumen y la que más afecta al país, porque convengamos que el 3% que se quede Karina no van a ser, pues, si se corta, Totalmente. no se corta el quilombo que tenemos, ¿no? Lo mismo Bueno, con el hotel de Cristina. Vos con el de Cristina lo entendés. ¿Cómo puede ser que facturó si la habitación está vacía? Vos conocés una habitación, una factura de hotel, sabés de qué están hablando. Ahora, cuando te dicen, no, los miles de millones de dólares del préstamo de no sé qué y las tasas y las Islas Caimán y no sé, yo no entiendo nada y la gente claro. tampoco, ¿no? Bueno, me das un pie hermoso para tratar un tema que a mí siempre me gusta, más allá de las indicaciones de la Federación, ¿no?
Pero justamente el tema del endeudamiento durante el gobierno de Macri después fue avalado absolutamente por la oposición, por el gobierno de Alberto Fernández, por sus diputados mayoritariamente, y había vulnerado los estatutos del propio Fondo Monetario Internacional. La deuda externa argentina es un gran escándalo desde el 76 con la dictadura militar que pasó de 7.000, 8.000 millones a 42.000 que recibió Alfonsín. Sí. Todo eso nunca se investigó y ahí es muchísimo más que el 3% de Karina, ¿no? Largamente más. Que obviamente hay que investigar a Karina qué pasó con ese No, 3%. no, no, claro, sí, sí, sí. Sí se sigue soslayando y los 50.000 millones de dólares del gobierno de Mauricio Macri que entraron y salieron fueron para fuga, del mismo modo que están siendo utilizados ahora con los préstamos que recibió el gobierno de Javier Milei. Y absolutamente nadie denuncia nada. Quiero digo, para no Cerrar. extenderme, Sí, el cerremos, tema de... cerremos. Cerremos Sí, porque bueno, tenemos 20, nada, un minuto nomás. Alberto Rodríguez Sá, cuando Alberto Fernández reunió a todos los gobernadores del peronismo por un Zoom, porque estaba el tema de la pandemia, y Alberto Fernández pedía apoyo a los gobernadores del peronismo para apoyar la negociación con el fondo y todo. Alberto Rodríguez Sá se presenta en ese Zoom y dice, yo no voy a avalar de ningún modo esto, porque esto es, él habló del argumento que vos lo sabrás, Pablo, como leguleyo, deuda írrita. O sea que era una deuda irritante que se había tomado en condiciones absolutamente cuestionables desde todo punto de vista, jurídico, histórico, político, y que entonces existía el argumento de deuda írrita, es decir, rechazarla in limine, me gusta decir ese término, y desconocerla ante el Fondo Monetario, que la revisase o que se hiciese cargo el fondo de por qué había consentido entregar ese dinero. Y bueno, Alberto Rodríguez Sá se abrió, quedó absolutamente en la nada, después, bueno, perdió las elecciones, otra cuestión. Hubo de nuevo un acercamiento con Alberto Fernández, pero hubo un caso en que se alzó la voz contra la real corrupción, la verdadera corrupción, que es el endeudamiento y el saqueo de los países, ¿no? Sí, sí, sí. No, aparte la realidad económica. Y me voy a extender porque después mandamos a la radio una versión más corta y listo. El que quiera seguir escuchando las crónicas de la Federation va a tener la posibilidad después en YouTube de ver completa la charla. Así que hasta que me cante que nos quedamos sin tiempo, si tenés tiempo vos, tendremos 10, Sí, 10 minutitos más, ¿no? no, Pero básicamente, claro, el tema de la deuda aparte es el gran problema del país. El claro. único gran problema del país, porque si vos analizás el resto de las cosas del país, la Argentina le está dando de comer a los argentinos y también a un montón de hermanos latinoamericanos que vienen y se escapan de sus países porque no tienen para comer y en la Argentina tienen para comer. Mira, yo estuve el otro día, por ejemplo, por la zona de La Plata. La cantidad de bolivianos que hay laburando ahí está bien, están re mal también a las puteadas porque, claro, ellos te cobran un tomate un peso y después en la verdulería te lo cobran 100. Entonces dice, bueno, hay que pulir todo eso, por supuesto. Trabajo en negro, que también hay que ver cómo se registra, porque esos son impuestos que no quedan en el país. Pero digo, Argentina, cuando hablamos de la cantidad de pobres que hay y del hambre que hay, en comparación con los países de la región, está muy bien. En comparación de recursos naturales, por más que del descuido de lo que se nos está regalando y el despilfarro de soberanía que estamos haciendo actualmente, y que es una tendencia, desgraciadamente, que se arrastra desde hace muchos años, porque no hizo nada Cristina, no hizo nada Alberto, no hizo nada ninguno por cambiar la matriz esa del negocio. Bueno, estamos Sí, muy bien, tenemos esos recursos, se puede llegar a hacer algún cambio. En materia de potenciales alianzas con otros países para hacer negocios, más allá de la alianza con los Estados Unidos, también tenemos un potencial. Lo tuvimos con los BRICS, bueno, se dio una marcha atrás, pero no está muerto quien pelea. Después también con el Mercosur, tenemos un vecino riquísimo, particularmente como Brasil, con el cual las relaciones sí, no están rotas para nada, que se pueden replantear. Un territorio en el mar, lecho marítimo y las aguas llenas de riquezas. Tenemos 3 Argentinas en el mar. Nadie se plantea qué se puede hacer con eso. O sea que no estamos tan mal. Ahora, ¿cuál es el gran y único problema real de la Argentina? El tema de la deuda. Si nadie se pone los claro. pantalones largos con ese tema, vamos a estar más que jodidos, ¿no? Claro, el tema de la deuda, cuando el presidente decía no hay plata,
Yo cuestionaba y decía, sí hay plata, el tema es que se la fugan, ¿no? Y se crean offshores. Y hay causas y denuncias de Wikileaks o un montón de canales de denuncia internacionales, exteriores al país, ¿no? Donde se denunció que prominentes figuras de la política tienen un montón de offshores. Esto es dinero fugado, no declarado, oculto en paraísos fiscales. Todo gracias a esa nociva ley de entidades públicas de la dictadura. Y sí hay plata, había que decirle al presidente. El tema es que se la fugan, el tema es que justamente el endeudamiento, también no hay que perder de vista el tema, la implicancia política del endeudamiento, ¿no? El endeudamiento somete. Y como decía yo desde hace muchos años, digo, el planteo, el razonamiento, que no es propio, digamos, más o menos gente que piensa lo conoce. Al banco, ¿qué le conviene? ¿Que vos le pagues y le canceles la deuda o tenerte eternamente endeudado para que nunca más dejes de pagar la deuda y siempre tenga un pie sobre tu cabeza reclamándote intereses? No, entonces no, bueno, no estás pagando, sos un inútil, te va menoscabando, ¿no? Esto pasa en términos culturales, políticos del país. eh, una referencia. Por eso el tema tan importante de la independencia económica, ¿no? Sí, y no, Pero tenés razón, sí, y tiene que ver todo esto también con la política, porque la política se ha ido transformando en algo totalmente vacío de contenido, se ha ido vaciando a propósito a la política. Entonces, bueno, ya los partidos políticos, por ejemplo, que eran la herramienta necesaria para la representación y para también llevar adelante las políticas públicas, ya no alcanzan a definir absolutamente nada, ¿no? Ya no hay doctrina, ya no hay ideas, ya no hay valores. Entonces es más fácil también para ese poder económico laburarle la cabeza a la gente cuando no hay otro poder que lo pueda contrarrestar o por lo menos actuar en otro sentido. Entonces por eso estos denunciadores seriales también adquieren una cierta importancia porque justamente no hay partidos políticos que de alguna manera ordenen también a sus miembros, ¿no? Entonces cada uno es un libre pensador, cierran acuerdos con los medios que le sirven políticamente a ese individuo y después desaparecen. ¿Y a quién le vas a reclamar? De última, te enojas con una persona, con, no sé, con Ocaña, claro, pero no te enojas sí, con el partido, con la institución. Entonces el partido va, sigue haciendo alianzas, sigue sacando votos y descarta en algunos casos a esos líderes, a esos denunciadores seriales, o si no los vuelve a usar, como decías vos, los guarda un ratito en el freezer y cuando es necesario los vuelve a claro. usar. Che, bueno, ahora sí nos tenemos que rajar. ¿Eh? Bueno, está ¿Querés bien. decir algo más? Bueno, Gustavo Arribas, ex titular de la AFI, le salieron unos chanchullos, pero bueno, lo denunció Elisa Carrió, muy bien. Pero la causa fue frenada porque no había traductor en árabe para hacer una pericia en Emiratos Árabes, entonces quedó todo ahí en la nada. Se paró la causa. Joder, qué lindo todo. Chao, Henry. Claro. Chao, Pablito, gracias. Bueno, Vamos nos a vos. reencontramos, nos reencontramos en la próxima emisión de las Crónicas de la Federation. De paso nos defendemos, no, nos despedimos de nuestros amigos que están, también nos defendemos porque ya nos van a atacar, ya nos van a empezar a atacar. Que están del otro lado, Chao. los amigos, podríamos mencionar algunos. Yo tuve Guillermo Smith, por ejemplo, dirigente de Republicanos Unidos, nos está escuchando y pregunta también, ¿qué es la Federation? Bueno, Ah, por acá no te vamos a responder, Guillermo, pero gracias por escucharnos también a Alejandra Benditi, a Juanjo Acosta, a quién más. Bueno, había varios que estaban sí, preguntándonos, no sé si tenés algún Marcelo nuevo. Sena. ¿Quién? Marcelo Sena. ¿Marcelo también preguntó? Ah, mira, Sí, bueno, y Marcelo le Marcelo. agradecemos que le da difusión a este contenido por sus propios Sí, medios y que tiene Prensa Mac. Sigan a Prensa Mac, que es muy interesante, algunas de las cosas que tiene, otras no, y no compartimos. Pero no les vamos a decir cuáles. Bueno, saludo a todos bueno, entonces, nos reencontramos el próximo saludos. martes. Gracias, Henry, y la próxima por ahí nos Gracias, Pablo. acompaña algún amigo más que siempre se suma. Chao. Chao.